Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta, ¿cierto? Es una de esas preguntas gigantes. ¿Qué es lo que Dios realmente pide de nosotros? Bueno, en este análisis vamos a ir directo a la fuente, a los textos bíblicos, para ver si podemos encontrar una respuesta clara. Y fíjense, esta pregunta no es algo que nos inventamos ahora. Las mismas escrituras la hacen, así de directa. Miren lo que dice Deuteronomio. Esta va a ser nuestra guía, la pregunta central de todo este recorrido, y nos va a llevar, espero, a algo más profundo que una respuesta de manual. Ok, y la primera respuesta que nos da la Biblia es, ¡wow! Es súper completa. No es un haz esto y ya. Habla de una entrega total de toda la vida. Pide temor, o sea, un respeto profundo. Pide que andemos en sus caminos, que lo amemos y le sirvamos. Pero ojo, con todo el corazón y toda el alma. Nada a medias, es una dedicación total. Y luego tenemos este otro pasaje, de Miqueas, que es como la otra cara de la moneda. Complementa perfecto lo que vimos antes. Y lo que es fascinante es cómo lleva esa devoción interna, del corazón, a la acción, a lo práctico. Lo resume en 3 cosas clave: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. O sea, no es solo sentirlo, es hacerlo. Bueno, para entender esto bien, vamos a seguir un caminito lógico. Primero, la pregunta en sí. Luego, algo clave. ¿Dios ha hablado? Y si habló, ¿podemos entenderle? Después entra nuestra parte, la capacidad de elegir. Y claro, el propósito de todo esto, el por qué. Al final, juntamos todas las piezas y vemos a qué conclusión llegamos. Muy bien, arranquemos con la primera sección. Vamos a la base de todo, la pregunta fundamental sobre nuestro propósito. ¿Para qué estamos aquí? Si logramos entender eso, ya tenemos el primer gran paso para saber qué se espera de la humanidad. Ok, pasamos a la segunda sección. Y esta es una pregunta importantísima. ¿Ha hablado Dios? Porque, a ver, antes de saber qué pide, primero tenemos que saber si ha pedido algo. La Biblia dice que sí, rotundamente. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera se dio esa comunicación? Y parece que el primer paso para poder escuchar es hacer silencio. Este versículo de Habacuc es muy potente. Nos dice que delante de él, toda la tierra debe callar. Es como si nos dijera, para un poco, baja el volumen de todo lo demás porque voy a hablar. Entonces, ¿cómo habló? Las escrituras nos muestran que fue un proceso, algo progresivo. Primero, a través de los profetas, en diferentes momentos y de muchas maneras. Pero luego, todo culmina en una persona, en su Hijo, en Jesús. Él es presentado como la revelación máxima. Y el Espíritu Santo es quien, digamos, nos ayuda a sintonizar y entender ese mensaje. Bien, vamos a la tercera parte. Ya vimos que según la fuente, Dios sí ha hablado. La pregunta que sigue es, ¿se le entiende? ¿O es un mensaje en clave, solo para iniciados, para un grupito selecto? Veamos qué dicen los textos. Y aquí el argumento es pura lógica. Pensemos un momento. No tendría mucho sentido que Dios diera mandamientos si nadie pudiera entenderlos. Sería injusto, ¿no? Si hay una instrucción es porque se espera que la podamos comprender. La idea es que su mensaje tiene que ser accesible. Miren este contraste. Es muy revelador. Por un lado, se nos dice que leyendo podemos entender, o sea, la puerta está abierta para todos. Pero por otro lado, se habla de gente que no entiende porque su corazón se ha engrosado. Esto sugiere que el problema no está en el mensaje, sino en la disposición de quien lo recibe. La barrera, entonces, parece ser interna. Vamos con la cuarta sección. Esto nos lleva a un punto clave sobre nuestra propia naturaleza. Ok, Dios habló, podemos entenderle, pero ¿podemos responder? ¿Tenemos la libertad para hacerlo? Y aquí es donde entra en juego el famoso concepto del libre albedrío. La idea del libre albedrío, según lo que leemos en Génesis, viene de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esa frase implica que se nos dio algo fundamental, la capacidad de elegir, de tomar decisiones morales por nosotros mismos. Y esto se conecta con lo de antes. Cada vez que Dios da un mandamiento, está implícito que tenemos la capacidad de obedecerlo. Si no pudiéramos elegir obedecer, el mandamiento no tendría sentido. Sería una orden injusta. Se nos trata como seres responsables de nuestras decisiones. Quinta sección. Ya establecimos varias cosas. Que Dios ha hablado, que su mensaje se puede entender y que tenemos la capacidad de elegir. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es la meta final de todo esto? Ahora vamos a meternos en el porqué de todo lo que Dios pide. Y este versículo de 2 de Pedro es clave. El propósito final no es simplemente seguir una lista de reglas como un checklist.
La meta es mucho más profunda, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Pues reflejar su carácter, sus cualidades, en nuestra propia vida. Pero a ver, ¿cómo se ve eso en el día a día? ¿Qué significa en la práctica ser como Él? Bueno, aquí tenemos algunas pistas. Significa andar en luz, o sea, vivir en la verdad, con transparencia. Significa ser santos, porque Él es santo. Una vida con un propósito más elevado. Y también implica purificarse, en un proceso constante por reflejar su pureza. Llegamos a la última sección. Es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vimos cómo Dios se comunica, que podemos entenderlo, que podemos elegir y cuál es el gran propósito. Con todo eso sobre la mesa, intentemos darle una respuesta final a esa pregunta con la que empezamos. Pero antes de llegar a la conclusión, hay una advertencia muy importante. Una especie de cuidado con esto. Y es la idea de evitar una fe de autoservicio, como si fuera una cafetería. O sea, eso de tomar solo los mandamientos que nos gustan o nos convienen y dejar el resto. Parece que no funciona así. Santiago lo deja clarísimo con este versículo. Dice que si cumples toda la ley, pero fallas en un solo punto, ya eres culpable de todo. El mensaje es potente. No se trata de ir sumando puntos. Se trata de aceptar la autoridad de quien dio la ley. O lo tomas todo, o en el fondo estás rechazando al legislador. Es un paquete completo. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que Dios pide? Bueno, aquí lo tenemos en 3 pasos. Primero, buscarle, no pasivamente, sino de forma activa, reconociendo que de Él dependemos. Segundo, glorificarle y darle gracias, o sea, reconocer quién es Él. Y tercero, el que engloba todo, amarle, pero no un amor cualquiera, sino con todo el corazón, toda el alma y toda la mente. Este amor es como el motor que mueve todo lo demás. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si al final de cuentas la respuesta a la gran pregunta es amar a Dios, entonces la pregunta que de verdad importa para cada uno de nosotros es, bueno, ¿y cómo se ve ese amor en mis acciones de todos los días? ¿Cómo se traduce en la vida real?